solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá. Tengo solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá. La vida cristiana es una vida de aventura espiritual. ¿Qué sabes tú? Todo lo que Dios quiere hacer a través de ti. Quizás no tengas ni la menor idea de todas las cosas que Dios tiene reservadas, preparadas para ti. La verdad es que usted forma parte de la historia más grande de toda la humanidad. Dios, a través de Jesucristo, y a través suyo quiere cambiar el mundo. Dios quiere cambiar el mundo a través de usted. Pero primero Dios va a irlo cambiando usted. Y a través de procesos, crisis, oposición, escasez, pruebas, Dios lo va a llevar a usted como llevó al pueblo de Israel a través del desierto. Y vez tras vez Dios le va a comprobar que Él es quien dice ser y que Él cumple lo que Él promete. Al punto que usted va a llegar a un punto de total dependencia de Dios. Va a llegar a un punto donde usted se va a dar cuenta que Dios no solamente es digno de la mayor adoración, sino que también Dios es digno de su total y absoluta confianza en Él. Yo creo que en el año que estamos comenzando, tengo la convicción espiritual, y esto lo he consultado con otros pastores, y todos tenemos un sentir del Señor, y no estoy hablando nada místico o manipulador, pero sí tenemos la convicción del Señor que este es un año de gran expansión espiritual, y tenemos la convicción de que este año va a haber una multiplicación de milagros. Yo creo que las cosas que Dios va a hacer este año son tan grandes que humanamente no van a ser posibles, humanamente no van a ser viables, pero sí van a ser fe viables. ¿Cómo se van a lograr? A través de la fe. ¿Cómo es que Dios lo va a hacer? A través de la fe. ¿Y por qué digo esto? Es que la fe ha sido el sistema monetario del cielo. La fe es lo que Dios responde, no mi necesidad. Y por eso el libro de Hebreos, en el capítulo 11, y quiero invitarlo que usted se ponga de pie. Yo quiero que usted lea en el verso 33 y el verso 34 esta hermosa descripción de cómo opera el reino del Señor. La Biblia dice: por la fe esas personas, léalo conmigo, ¿qué hicieron? Conquistaron reinos. ¿Qué más? Gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron boca de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. ¿Alguien cree esa palabra para usted en esta noche? Aleluya, puede tomar asiento. Yo lo creo. Por eso te puede faltar todo. Te puede faltar los recursos, te puede faltar la salud, te puede faltar muchas cosas, pero que no te falte la fe. Puedes perder varias cosas, pero no puedes perder la fe. Todos nosotros
fuimos testigos, la mayoría de nosotros, cuando el 13 de octubre del 2010, aquellos mineros de Chile que habían estado en la profundidad a 2.300 pies debajo de la tierra, estos chicos de Chile por fin pudieron ser rescatados y por fin pudieron ver a sus seres amados cuando habían perdido toda la esperanza. Dentro de ellos estaba José Enríquez. José Enríquez es precisamente el tercero en la parte de arriba, y este hombre era el conocido como el evangelista. José era el que traía un devocional a ellos diario, 2 veces al día, y era el hombre que enseñaba. Y cuando les preguntaron a ellos cómo estaban, cuando por fin el primer taladro pudo penetrar a donde estaban ellos, en la nota que ellos mandaron era esta: estamos bien en el refugio Los 33. Pero ¿cómo puede ser que alguien diga que está bien cuando está hundido en la faz de la tierra? ¿Cómo puede alguien decir que está bien cuando está sumergido debajo de la tierra en una circunstancia donde habían perdido los alimentos, donde habían perdido los líquidos, donde habían perdido las herramientas y no tenían? ¿Cómo pueden decir que estaban bien? José Enríquez, cuando lo entrevistaron, dijo estas palabras: es que perdimos todo, pero nunca perdimos la fe, y por eso no desmayamos. Es más, él citó el Salmo 27 en el verso 13. ¿Sabe qué dice el Salmo 27 en el verso 13? Dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiese yo desmayado si no creyese que yo veré la bondad del Señor. ¿Cómo puede ser que una persona haya tenido una compañía por tanto tiempo, o haya tenido una relación por tanto tiempo, y eso se cayó, se vino al piso, se desmoronó, se cayó al piso? ¿Y porque esa persona, aunque se cayó todo, sigue de pie? Porque hubiese yo desmayado si no creyese en la bondad del Señor. Hubiese yo caído presa de la depresión, hubiese yo caído al piso de la tentación, pero hay un Dios en el cielo que me sostuvo, me mostró su gracia, su perdón, su bondad. Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor. La razón que estoy de pie es porque Él me tiene de pie. La razón por la que estoy aquí es porque hay un Dios allá en el cielo que me sostiene con su brazo derecho. Hubiese yo desmayado si no creyese la bondad del Señor, dice la madre soltera. Hubiese yo desmayado, dice aquel que está luchando con una enfermedad terminal. Hubiese yo desmayado si no creyese la bondad del Señor. Yo creo que mi Dios es bueno, yo creo que mi Dios es fiel, y yo creo que mi Dios siempre contestará mis oraciones. Estará allí cuando nadie más esté. Oh, la bondad de Dios es real en mi vida. Por eso usted no puede perder la fe. Por eso usted no puede perder la fe. Usted puede perderlo todo. Algunos estudiosos dicen que uno puede estar sin comida de 1 a 2 meses. Algunos de nosotros estamos en el ayuno de Daniel y comiendo cosas saludables, y algunos ya estamos que soñamos hasta con donas. En mi caso, cornflakes. Soñamos con todas estas cosas. Imagínese, con 1 o 2 meses, si usted no ingiere ningún tipo de alimento, usted pudiera llegar a morir. Algunos dicen que uno pudiera llegar a vivir hasta 7 días sin agua. Sin agua usted pudiera llegar a vivir 7 días. Unos dicen que uno pudiera vivir sin dormir hasta 11 días. Pero hay algo que no nos podemos dar el lujo de no tener. ¿Y sabe qué es? Es el O2, es el oxígeno. Hay algo que nosotros no podemos dar el lujo de no tener. Es el oxígeno. De hecho, la marca mundial la tiene un buzo alemán que duró 22 minutos debajo del agua. Hermano, yo con 6 miro la gloria del Señor, empiezo a ver que los ángeles vienen a recogerme. Espero que sean ángeles. Porque escúcheme, pero son minutos. Usted y yo, es más, por 1 minuto ya hay células que mueren, neurológicas, por lo menos células del cerebro mueren. ¿Por qué? Porque usted no puede estar sin oxígeno.
Por eso quiero darle 6 principios cortos de lo cual usted tiene que tener todo el tiempo y nunca perder la fe. Y el primero es esto, es que la fe es realmente el oxígeno del cristiano. Es el aliento acá dentro del espíritu que te hace seguir creyendo, perseverando y conquistando. Es el aliento del espíritu, porque no es en tu mente, no es las circunstancias, es en tu espíritu, que tú sigues creyendo, que tú sigues perseverando y que tú sigues conquistando en el nombre de Jesús. La Biblia dice en Hebreos 10, verso 38, mas el justo vivirá por fe. Mas el justo vivirá por fe. La palabra que utiliza vivirá en el idioma original es el griego y se escribe sao. Y sao significa respirar. Es respirar. Sao significa respirar. Es poder oxigenar. Es más, cuando usted está en una situación tensa, lo que se le pone a usted, su respiración no es la misma. Cuando usted está en una situación tensa, usted se pone con una respiración, Dios mío, digamos, usted se pone nervioso. ¿Cómo se pone usted cuando se pone nervioso? ¿Qué le sucede a uno cuando se pone nervioso? ¿Cómo se manifiesta en usted los nervios? Unos dicen, pastor, es aquí. La solitaria encontró compañía y ahora quieren cantar un coro de solitarias. Pastor, es que, ¿cómo le manifiesta a usted su nerviosismo? Algunos le sudan y empieza uno a derretirse como una vela delante de la entrevista de trabajo. ¿Sí o no? A otros, ¿qué le pasa? Las rodillas le tiemblan. Y subiendo así, la naturaleza le hace un llamado. Uno lo que quiere es ir al trono blanco, en mi caso es beige. Y uno, ¿por qué? Porque la vejiga clama por desahogo. Le dan ganas a uno, ¿sí o no? Y nos ponemos nerviosos y nos ponemos esto y la respiración nos cambia y otros tienen un tic nervioso. Hay otros que la quijada se les pone y no pueden hablar bien. Hay otros que es un tic nervioso en el ojo ¿sí o no? Pero cuando uno tiene la presencia de Dios, tiene el sao de Dios, puedes respirar, puedes encontrar espacio. Y decir, el justo por la fe respirará. El justo puede encontrar respiro, puede encontrar descanso en el Señor. ¿Por qué? Porque no vivimos por las noticias, no vivimos por el índice de la bolsa de valores, del S&P o el Banco Federal. No, nosotros no dependemos de esto. El justo por la fe vivirá. Yo le estoy creyendo al Señor que este año no seguimos las señales, no seguimos los milagros, seguimos al maestro. Pero cuando uno sigue al maestro, el maestro dijo, estas señales seguirán a los que creen. Entonces seguimos al maestro, pero el maestro dice que los milagros nos van a seguir a nosotros. Y yo creo que este año, prepárese, porque van a haber una multiplicación de milagros en nuestra vida como nunca, en una manera inaudita, en una manera nunca antes vista. Yo lo creo. Estábamos escuchando de este niño que hace como 3 semanas lo trajeron porque tenía leucemia. Un chiquito de 3 añitos, el niño. La angustia. Se oró por él en un servicio de oración, se llama Carson. Se oró por él. Y en el último servicio de oración, la mamá dice que los médicos están asombrados porque examinaron. Ellos estiman 10,000 células y no encontraron ni una sola con cáncer. ¿Por qué? Mi Dios está vivo. Mi Dios es real. Mi Dios es poderoso. Aleluya. Yo estoy creyendo que Dios va a hacer algo, porque el justo por la fe vivirá. Y es ese aliento que me hace creer, perseverar, me hace conquistar. Ahora, si la fe es lo más importante,
Si lo que Dios quiere hacer es que yo pueda tener esta fe, ¿por qué Dios pide mi fe? Dios quiere ser creído. Y por eso Dios va a usar mi fe para construir futuros y para conquistar presentes. Dios va a usar, porque no es el poder de la fe por sí sola, porque sería la teología esta barata de fe en fe. Yo no tengo fe en mi fe, yo tengo fe en Cristo. Y es Él el que mueve montañas. Y es Él el que hace lo imposible con lo improbable. Pero Dios va a usar mi fe para construir futuros. Y no solamente el mío, dije futuros plural, porque también de tus hijos, también de aquellos alrededor de ti. Dios va a usar tu fe para construir futuros, pero también para conquistar presentes. Porque la fe va a imaginarse el futuro y va a inspirar el presente. ¿Por qué digo esto? Lea conmigo este maravilloso texto en Hebreos capítulo 11 verso 1. Dice esta palabra, léalo conmigo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, esta palabra está compuesta por dos palabras en griego. Y la primera es esa certeza. Esta palabra en griego es hypostasis y significa que hay un fundamento firme, una infraestructura, algo real. Es como un fundamento donde yo me puedo parar. La otra palabra es convicción. Istemi es la palabra en griego. Istemi significa que yo me puedo parar a declarar delante de otros, en presencia de jueces, de personas de autoridad, y yo puedo ocupar mi lugar por esa fe. Me puedo parar firme sobre un fundamento, y pararme sobre ese fundamento me da el coraje. Una de las palabras bíblicas que me encanta es denuedo. Denuedo, libertad de expresión. No voy a hacerme a un lado el tic nervioso, las manos sudorípidas. Voy a hacerme a un lado, las rodillas temblando y aquella llamado la naturaleza al baño. Me lo voy a controlar porque tengo hypostasis, un fundamento. Tengo un istemi, puedo declarar y ocupar mi lugar. Como ustedes saben, esta semana, por la gracia de Dios, pude estar en Washington. Me invitaron, no sé cómo, no sé por qué. Dios realmente tiene un sentido del humor, porque me escoge a mí para cosas que indudablemente no califico para nada. Pero me llamaron de esta organización Christians United for Israel para poder ir allá a representar, debido a que la ONU ha hecho resoluciones tan antisemitas y han querido perjudicar al pueblo del Señor y quitarle sus fronteras y muchas otras cosas. Entonces queríamos que hay una resolución que se llama la resolución 6 que pudiera ser aprobada, donde el Congreso de Estados Unidos dice: el gobierno de Estados Unidos no va a respaldar, como hizo lamentablemente la administración actual, y vamos a prohibir al presidente actual terminar de hacer daño al pueblo de Israel. Entonces escribieron la resolución SR 6 y esta resolución, pero no todos los votos estaban. Entonces dijeron: puedes ir tú, reunirte con el senador Bill Nelson, el senador Marco Rubio y en la Florida representar de que necesitamos esto. En un momento determinado, y dicho sea de paso, le voy a adelantar el chisme, por la gracia de Dios, el Comité de Relaciones Exteriores aprobó unánimemente la resolución por la gracia del Señor. Aleluya. Ahora, ¿quién soy yo? Luego, en un momento de eso, hablo viene el senador Lindsey Graham de South Carolina y se para y dice, está el pastor John Hagee y le dice así literalmente: ustedes saben que ustedes acaban de evitar un segundo holocausto. Cuando él dijo esto, yo dije: ¿quién soy yo para ser participante de un privilegio tan histórico, tan enorme? Y ahora le digo esto porque Dios es fiel, iglesia. Oh my goodness, Dios es maravilloso. Pero escucha esto. Yo sé, por un momento cuando estábamos ahí,
fuera de la oficina, sobre todo Bill Nelson, porque sabíamos que era el que no estaba muy ahí, que digamos. Por un momento yo estaba sentado en la mesa y por un momento me dio nervios. Por un momento empezó las rodillas, empecé a sudar. Yo decía, Señor, este inglés que parece alemán, ¿cómo me va a salir, Padre? Ruso me estaba saliendo en ese momento, y peor que tenía un catarro, lo que sale. Ay, Dios mío. Entonces me empezó a dar nervios y estaba en la mesa. Yo decía en ese momento, de pronto miré las columnas tan grandes, miré aquel edificio tan enorme, y de ahí me puse a pensar, Dios mío, Washington, Adams, Jefferson, y empecé a pensar en todos los Dios mío, patriarcas de esta nación. Y yo decía, pero yo soy un campesino, ¿qué hago yo acá? Y me acordé, me entró una ansiedad, un temor. Y en ese momento me acordé de un himno espiritual que decía: pío, 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 dicen los pollitos cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Los traumas de la niñez, ve usted cómo estamos traumados. ¿Qué tiene que ver eso? Desplumaje, hermano. Y de pronto, ¿qué? Pío, 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 yo soy un águila del Señor. Y dije, mí, me voy a parar en mi lugar y voy a hablar con convicción. Venga para acá, Bill Nelson. Usted se fue un cohete a la luna, porque él fue astronauta. Y no cree que el mismo Dios que le permitió ir a la luna es el mismo Dios que estableció un pueblo, y usted no lo va a apoyar. Más vale que lo apoye. Yo dije, ahorita llama, ahorita están allá unos con una mirilla. Ahorita me tienen un puntito rojo en la cabeza, los de seguridad. Pero ¿sabe qué? Me paré. ¿De dónde vino eso? ¿En mi naturaleza? No, yo soy un don nadie, literalmente. Es la gracia de Dios. Pero Dios se especializa en hacer lo imposible con lo improbable, con aquellas personas que se han atrevido a decir: yo tengo un apostosis, tengo un fundamento, y no es mi carne, es la presencia del Señor, y tengo un istemi, y me voy a parar a declarar no mis palabras, las palabras de fuego de mi Señor. Y allí tú te puedes, en tu carne no puedes, porque es abrumador, todo es abrumador ese ambiente. Pero Dios te ha dado a ti la autoridad. Dios te ha dado a ti el upostosis. Dios te ha dado el istemi. Dios te ha dado a ti el fundamento, y te ha dado las palabras, y te ha dado la autoridad, y te ha dado el denuedo. Y es hora de creerle a Dios. Arrebata, como decía la cantante anterior, lo que Dios te ha dado. Aleluya. Se lo puedo cantar también. Ahora, si la fe es tan importante, quiere decir esto: que usted debe emplear su tiempo y sus fuerzas construyendo, nutriendo su fe. Mire, el segundo principio es bien fácil. La fe que aumenta solo aumenta cuando usted la alimenta. La fe solo aumenta cuando usted la alimenta. ¿Por qué digo esto? Mire lo que dice Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahora, note que no dice haber oído la palabra de Dios, sino porque oír la palabra de Dios. Cuando usted analiza ese texto en su raíz etimológica, usted va a descubrir que es un presente continuo. Lo que debería decir ahí sería la fe viene por continuar oyendo y oír la palabra del Señor. No es algo que sucede en el pasado, es una experiencia presente. Yo tengo que tener una palabra fresca de Dios. Algunos de nosotros hemos entrado en un letargo espiritual. Nos hemos adormecido en nuestro espíritu. La llama de la fe ya no arde con la misma intensidad. Hemos descuidado el altar del Señor. Hemos perdido el camino hacia el lugar de intimidad con el Padre.
Y hemos caído como en un letargo, como un adormecimiento. Y junto con eso viene la confusión. Viene la confusión. Y viene el querer echarle la culpa al contexto quizás donde estoy. Viene la confusión y empiezo a cuestionar muchas cosas. Cuando la pregunta es, ¿cómo estás nutriendo tu fe? ¿Qué estás haciendo tú? No el pastor, no el líder de alabanza. Tú, ¿qué estás haciendo tú para alimentar tu fe? La Biblia dice que Dios quiso que el pueblo de Israel dependiera tanto de Él, al punto que Él enviaba un pan del cielo. El nombre es un nombre precioso, maná. Maná. Y el maná, ¿cuándo llegaba el maná? ¿En la noche? ¿En la tarde? ¿Cuándo caía el maná? El maná caía cada mañana. Cada mañana. Y había una peculiaridad. La Biblia dice que si alguien quería almacenar, guardar, ponerlo en una despensa, el maná se echaba a perder. Tenía que estar constantemente recogiéndolo, constantemente allí, almacenando, agarrando, comiendo el maná. Dios quiere pan fresco para ti, mi hermano. Qué bueno que mi Dios no te hace comidas preempacadas de microwave. Qué bueno que Dios no te da comida ya de esas comidas que uno calienta y calienta y recalienta al punto que, Dios mío, más vale que tenga buena dentadura. No, Dios me da mi pan fresco, recién salido del horno. Yo crecí en el pueblo. Yo me acuerdo con mi abuela. Tenía aquella cosa así, parecía un mausoleo así, y ahí metía con un palo largo el pan. Y salía aquel pan, hermano. Con razón Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, porque es una tentación el pan para mí. Dios quiere pan fresco. Dios dice, no es haber escuchado, es seguir oyendo. Tengo una pregunta. ¿Tienes una palabra fresca? ¿Tienes una palabra fresca? ¿Tienes una palabra ahí, al dedillo? En buen cubano, al dedillo, ahí. ¿La tienes? Tienes una palabra que, te fluye, te sale, Cada vez que yo hablo con mi mamá me sale con unos textos bíblicos que yo, sí, por dentro allá estoy queriendo parquear el carro para anotarlo. ¿Qué? Palabra. Que la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros, aconsejaba el gran apóstol. Y esa frescura, algunos de nosotros hemos perdido esa frescura. La hemos perdido y por eso hemos caído en confusión. Y de una situación emocional hemos pasado a una opresión espiritual, donde el enemigo ha tomado una fortaleza en nuestra vida y nos está queriendo aguerrear y pelear y querer otra vez llevarnos al error, a la esclavitud. Dejar allí que el enemigo agarre una fortaleza espiritual. Dice la Biblia que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Aleluya. Destruye la fortaleza con la palabra del Señor en tu vida. Pero tienes que tener una palabra fresca. Aleluya. Tienes que tener la fluidez del Espíritu otra vez. Salir del letargo espiritual y entrar otra vez al altar del Señor y volver a obtener el fuego, volver a encontrar el hacha de aquel muchacho que había perdido el hacha, volver a encontrar el manto profético, volver a llegar al altar y llorar otra vez y clamar otra vez. Y antes que la lámpara del Señor se apague en el templo, Dios llamó a Samuel. Pero Samuel estaba buscando, estaba a la par del candelabro, estaba a la par donde estaba la llama del Señor. Es necesario alimentar nuestra fe. ¿Sabes por qué? Porque si yo quiero que esto aumente en mi vida, te voy a hacer algo. ¿Cuántos quieren una fe poderosa? Pero para que la fe sea poderosa, primero tiene que ser una prioridad en tu vida. Para que la fe en tu vida sea una fe poderosa, no va a ser poderosa hasta que no se vuelva prioritaria. Y la razón que estamos como estamos
es porque no ha sido una prioridad. La fe nunca será poderosa hasta que no sea prioritaria. ¿Por qué digo esto? Mateo capítulo 13, verso 22. Jesús, nuestro querido Jesús, dice estas palabras: el que fue sembrado entre espinos, este es aquel que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahoga la palabra y se hace infructuosa. Deberías de prestar atención a cada coma, a cada punto, a cada acento, a cada palabra tan profunda de nuestro Maestro. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas producen algo, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Yo escribía estas palabras: muchos alimentamos más nuestro Facebook que nuestra fe. Sabemos más de Twitter que del Antiguo y del Nuevo Testamento. Somos más fieles a Instagram que a la iglesia. Nos entretenemos más de lo que nos educamos en las Escrituras. Y consumimos más noticias que lo que compartimos la buena noticia del Evangelio. La fe viene por el oír, y es verdad, pero Jesús dice que no es solo por oír. Jesús dice, el problema no es oír, el problema es que hay algo que quiere competir. Quiere competir con el oír. ¿Y qué es lo que quiere competir con el oír? Jesús dijo dos cosas: el afán. Le hago una pregunta. Si fuera por el oír, ¿qué país tiene más libros cristianos en el mundo entero? Estados Unidos produce más libros cristianos, hermanos, y qué bueno por eso. ¿Qué país tiene más radioemisoras cristianas en el mundo? El mismo país, Estados Unidos. ¿Qué país tiene más estaciones de televisión y medios masivos de comunicación cristianos? ¿Qué país? Estados Unidos. ¿Qué país tiene más iglesias? Estados Unidos. Entonces le hago una pregunta: si tenemos tanta saturación de palabra, ¿no deberíamos entonces tener la fe más grande de todos los países? Pero le hago una pregunta: ¿será que Estados Unidos es el país donde usted siente que los cristianos son gente más de fe y de creer a Dios y más entregados, más santos, más comprometidos con el Señor? ¿Es así? No lo es. ¿Sí o no que usted ha notado que uno va a lugares pobres de pronto de su país? Me impacta siempre que voy a Cuba la fe de los cubanos, entregados al Señor, apasionados por Cristo. No tienen nada, no tienen dónde caer muertos, literalmente. Desplegan mayor fe. ¿Por qué es esto? Porque te voy a hacer una pregunta. De todos los países, ¿qué país tiene más afán? ¿Qué país tiene más riqueza? Entonces Jesús dice, no es solamente oír, es lo que quiere competir. Entonces Jesús está diciendo, no solamente es oír, es quitar la competencia. Es quitar la competencia. ¿Sí o no que cuando uno va a su país, uno siente que el tiempo le rinde más? ¿Sí o no? Uno va a la playa, uno se desayuna aquel chicharrón, hermano, interminable, y le siguen trayendo. Uno visita a la tía, uno visita al primo, uno visita a y aparecen ahí el primo, el hermano y todo el mundo porque piensa que uno trae algo en la maleta. Y de todas formas, hermano, le rinde el tiempo a uno. Uno está allí, no, va acá, hace lo otro, hace cita, ve al médico, se arregla los dientes, más barato allá, hace de todo. Y de pronto, hermano, el tiempo le rinde. El tiempo le rinde a uno. Y aquí uno parpadea y oscurece el sol. ¿Sí o no? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es? El afán, hermano.
Afán. Vaya para acá, vaya para acá, vaya para acá. Y todo el mundo cumple años, todo el mundo se casa, todo el mundo se muere. Es una cosa impresionante todo el tiempo uno vive ocupado aquí. Se mueren de una vez. Bueno, no. La cuestión es de que el tiempo vive uno, ¿sí o no? Afanado. Es el afán. Y este es el problema. Jesús dice, el afán de este mundo, el engaño de las riquezas, hermano. El engaño de las riquezas. No solamente es esto. También hay que tener moto, también hay que tener bici, también hay que tener bote, y también hay que tener avión, y también hay que tener esto, y también hay que tener lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro. No hay problema si lo tiene. Yo me monto si me invita, pero no me lo parqué en la casa, porque hay que mantenerlo, hay que pulirlo, hay que arreglarlo, hay que comprarle seguro, hay que esto, hay que lo otro. Y después usted es un museo. Usted es un museo. Usted es un junkyard, porque ya no usa las cosas y ya están ahí empolvándose todo. ¿Me entiende? ¿Me entiende usted cómo es la cosa? Jesús dice, es la competencia. Ahora voy a hablarles a ustedes. Le voy a dar un ejemplo maravilloso, un hombre impresionante para mí de lo que Jesús quiere hacer con nosotros. Lea conmigo, un hombre que sí hizo de su fe una prioridad. Mire lo que dice, se lo compartía con los líderes. Juan 1:48 dice, léalo conmigo. Natanael le dijo, ¿y de dónde me conoces? Porque Jesús le dijo, hey Natanael, ¿qué hubo? No, ¿qué hubo? Pero ¿cómo estáis? Ok, ¿y de dónde me conocéis? Y Jesús le respondió, te vi antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Ahora, esto es tremendo. Yo estoy en Israel y le digo, hay un calor, hermano, y yo soy de esa gente que si hay calor, no sé, no me siento inspirado. Yo necesito, me encanta la frescura, leer, que sopla el viento, y ahí sí me inspiro. Pero como es tan caluroso, encontrarse un buen árbol es el mejor lugar, sobre todo en aquellos tiempos más agrarios, más rudimentarios. Encontrar un árbol era el lugar ideal para leer las escrituras. Al punto que con el tiempo, debajo de la higuera se convirtió en una expresión rabínica para decir, eres un hombre que estudia la palabra. Cuando un rabino decía, es hora de ir debajo de la higuera, era básicamente es hora de estudiar la palabra de Dios, aunque fuera ya ahora dentro de la sinagoga, fuera ya dentro de un templo. El término empezó a tomar una resonancia al decir, estar debajo de la higuera es estar estudiando la palabra del Señor, y punto. Jesús le dice a Natanael, Natanael, yo te vi cuando tú estabas leyendo mi palabra. ¿Sabes qué, Natanael? Cada vez que alguien se sienta a estudiar y a leer mi Biblia, ahí estoy yo. Ahí estoy yo para cada vez que alguien, el doctor Miller Erickson, el gran teólogo, dice que en la Biblia es el único libro que cuando lo lees, su autor está presente allí contigo. Y dice Jesús, yo te veo. Natanael, cada vez que tú lees la Biblia, yo estoy ahí. La próxima vez que usted lea la Biblia y la encuentre y le haga así, el Señor va a estar, mira, viéndote. Uy, ok, Señor, perdón, iba a leer Cantares, pero ahora mejor voy a leer Salmos. Ok, el Señor está ahí. El Señor está ahí. Está ahí. Cada vez que abres la página, Él está ahí. Él está viéndote. Tú te puedes imaginar, cambia tu vida. Esto me ha cambiado a mí. Cada vez que yo leo la Biblia digo, oh, hey, hi, aquí. Voy a leer tu Biblia, Señor. Voy a leer tu palabra, ok. Talk to me, all right, talk to me. Y porque Él está ahí, Él está ahí. La Biblia dice que yo te vi, Natanael. Así como cuando usted está en la iglesia y el pastor predicándose y la voz la tiene hasta ronca ya de predicar, y el pastor ahí, usted está con el celular, pierna derecha, usted lo pone sobre la silla verde y le hace así disimulandito, como que digamos, mire. Señor lo está viendo. Sí, Señor lo está viendo sin vergüenza. ¡Pilas! El Señor lo está viendo. Y Él dice, cada vez que tú lees, mire hermano, ¿no es hermoso saber que Dios ve cuando usted decide buscarle? Cuando usted decide, ¿sabe qué, Señor? Voy a apagar un poquito el Face y
y voy a ponerme face to face contigo. Señor, Dios te ve cuando tú dices no a la tentación, sí a la oración. Hermano, Dios, ¿sabe que Dios es detallista, hermano? A Dios no se le pasa nada. Y cuando Dios dice, mira, hoy dices, no voy a ver sábado gigante. Hoy voy a estar, yo no sé si eso existe. ¿Existe o no existe? Están actualizados, ¿verdad, bandidos? Ve usted cómo uno, mire, de una, Señor, reprenda al diablo, decía, y habla. Ok, Dios ve cuando uno dice, ¿sabe qué, Señor? Voy a leer tu palabra, voy a orar, Señor. Se levanta usted no con pie derecho, con rodilla derecha, y ahí el Señor lo ve. Va al baño. Agarra su teléfono, no para ver Facebook, sino mi devocional de YouVersion. Ok, Señor. Y lo lee. Dios lo ve todo. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Mira la segunda palabra que le dice en el verso 50. Dice, Jesús le respondió a Natanael otra vez, pues cosas mayores que estas verás. Natanael, no solamente yo te veo cuando lees mi Biblia, ahora tú me verás haciendo cosas mayores en tu vida. Yo te veo cuando me buscas y ahora tú me verás cuando me manifieste. Yo te veo cuando me buscas y tú me verás cuando yo me manifieste en tu vida delante de los demás. Tú me verás cosas mayores. ¿Cuál es esta cosa mayor? Juan 1:51 dice, también le dijo, de cierto te digo, que de aquí en adelante verán el cielo que abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Ahora esto es interesante porque como que esta expresión de Jesús está fuera de contexto, pero si Dios se lo dijo a Natanael es porque tenía un significado, y muchos creen que él estaba leyendo Génesis 28, y Génesis 28 es cuando el Señor le aparece a Jacob, ¿se acuerda? Por ahí cerca de Betel, y ¿qué ve? Una escalera, y la escalera dice que sube y que bajan ¿quiénes? Ángeles. Pero ahora el Señor le está diciendo, vas a ver a quién subir, no a ángeles. Vas a ver a quién, al Hijo del Hombre. Vas a verme a mí, Natanael. En otras palabras, yo sé lo que estabas leyendo, y lo que estabas leyendo, yo soy la mejor interpretación de lo que tú estabas leyendo, Natanael. Yo sé lo que tú estabas leyendo y yo soy la interpretación, Natanael. Y ahora algo mejor vas a, en otras palabras, Natanael, yo siempre cumplo mi palabra. Dios siempre cumple su palabra. Haga de la palabra una prioridad y su fe será una fe poderosa para mover montañas. Yo quiero tener esa fe poderosa, pero tengo que ser como Natanael. Diga conmigo, Señor, ayúdame a ser como Natanael. Ayúdame a estar bajo la higuera en todo momento y en todo tiempo. Quiero ir cerrando con estos 2 puntos. La fe no está diseñada para superar mi intimidad con Dios, pues Él no solo quiere ser creído, sino también querido. Dios no solamente quiere ser creído por la fe, Dios quiere ser amado, querido. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una teología donde el énfasis es la fe, y dice el Señor, no, la fe no está diseñada para superar la relación, el conocimiento que tienes de mí, de la intimidad conmigo. Yo no solamente quiero que me creas por creerme, yo quiero que me quieras por quererme. Y esa es la diferencia de una fe personal, no una fe etérea. Porque eso estaríamos como los de antes, que creen en sus rezos, creen en sus remedios, creen en sus cosas, ¿sí o no? Pero yo no tengo fe en esa fe básicamente de pueblo. No, yo tengo una fe personal en el Señor. Mire lo que dice la Biblia, Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero dice Dios, no me quede ahí en ese nivel. Dice más adelante, y fue llamado amigo de Dios. Abraham, yo no solamente quiero una historia de fe, yo quiero una historia de amor contigo. Para los demás vas a ser llamado el padre de la fe, pero para mí serás llamado mi amigo.
Yo no solamente quiero que seas un testigo, quiero que seas mi amigo. Para los demás dirán: oh, Abraham, el gran, imponente patriarca, padre de la fe. Wow, Abraham. No, Abraham, para mí tú eres mi amigo. Quiero tener una relación contigo. Señor, ayúdame. Diga conmigo: Señor, ayúdame a creerte, pero sobre todo, ayúdame a amarte, a quererte con toda mi mente, mis emociones, con toda mi alma. En el nombre de Jesús, ayúdame, Señor. Y por último, la fe es creer que Dios puede hacer mucho con poco, todo de la nada, a través de personas impotentes, imperfectas, pero perdonadas. La fe es creer que Dios puede hacer mucho con poco, todo de la nada, a través de personas imperfectas, impotentes. Pero aquí está la clave: han sido perdonadas. ¿Y por qué digo esto? Es que el libro y el capítulo más, por decirlo así, icónico en cuanto a la lista de la fe, le llaman el salón de la fe, de la fama de Dios, es Hebreos 11. Y Hebreos 11 casi que termina diciendo estas palabras en el verso 32. Lea conmigo: ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de ¿qué? De la fe. ¿De quién? De Gedeón. Pero Gedeón era un incrédulo, era un quejoso. Pero Gedeón, Dios lo llamó un campeón. ¿De quién más? Barak. Barak era miedoso. Débora tuvo que decirle: ok, voy contigo. Era un miedoso, pero Dios lo hizo victorioso. ¿De quién? Sansón, un esclavo de la tentación, pero Dios le hizo liberar una nación. ¿De quién más? Jefté. No fue un padre sabio con su hija, porque hizo un sacrificio prácticamente con ella al dejarla soltera toda su vida por pacto. No fue un hombre sabio con su hija, pero Dios lo utilizó para vencer a los amonitas. Dios usa gente imperfecta. ¿Y qué más podemos decir de David? Era débil a la tentación, sin embargo Dios dijo: este es el hombre conforme a mi corazón. Y por último, Samuel. Samuel era un hombre con mucha inestabilidad emocional. Sin embargo, Dios lo hizo juez, sacerdote, profeta, líder espiritual. Un hombre con tanta altibajo. A veces estaba arriba, a veces estaba abajo. Era muy emotivo y le daba duro cuando alguien le fallaba, cuando alguien decía cosas de él, cuando alguien profería de pronto palabras hirientes contra él. Ay, le dolía hasta en el alma a Samuel. Y Dios utilizó a este para ser líder espiritual con esto de problema emocional. Esa es la historia de Dios. Y dice: y los profetas. Y los profetas. Los profetas, ¿quién? ¿Jeremías el deprimido o Elías el suicida? ¿Cuál de los todos? ¿Jonás el rebelde? ¿Oseas? ¿Cuál de todos estos hombres con problemas y con situaciones? Y usted dirá: pastor, es que yo ya la embarré, ya he pecado, pastor, yo ya le he fallado al Señor, ya el tiempo, ya es demasiado tarde, pastor. ¿Será que Dios me puede utilizar a mí? Déjame decirte algo: Dios, a través de la fe, puede hacer mucho con poco, todo de la nada, a través de personas como tú, impotentes, imperfectas, pero por la gracia de Dios, perdonadas. Hay esperanza. Hay esperanza, Jesús. Él va a construir un futuro y tú vas a conquistar este presente, porque tienes un Dios vivo
tienes un Dios que te quiere invitar a ser su amigo. Y esto es una buena invitación. Y yo hoy recibo su palabra porque me ha hablado hoy. Amén. Aleluya. Puede ponerse de pie hoy. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque has sido medicina a mi cuerpo. Gracias porque has sido alimento a mi espíritu. Yo necesitaba un buen maná, necesitaba un buen pan divino, necesitaba escuchar tu palabra. Necesitaba saber, Señor, que tú puedes, a pesar de todo, utilizarme, que tú puedes levantarme. Oh Dios, te pido como aquel hombre que te rogó y te imploró: ayuda a mi fe. Ayúdame a creerte, Señor. Ayúdame a aferrarme a tu palabra, a pararme firme sobre el fundamento de tus promesas, a declarar con denuedo, declarar con la ferocidad de un león que Dios es fiel, que Dios es verdadero, que Dios siempre cumple su palabra y que yo voy a creerle al Señor. Quiero ser como Abraham, sí, el que dudaba, el que cometió errores, el que le faltaba mucho, pero fue llamado padre de la fe, amigo de Dios. Oh, yo creo que Dios también puede rescatar mi pasado, perdonar mis pecados, darme una segunda oportunidad, y yo me levanto hoy en el nombre de Jesús. Si hoy tú dices: pastor, yo necesito conocer a Dios, necesito conocerlo de esa manera apasionada, quiero entregarle mi vida al Señor, quiero vivir para Dios. Allí donde estás, repite conmigo estas palabras, dila con convicción. Di: Señor Jesús, reconozco que he fallado, reconozco que he pecado, me duele en el alma haberte traicionado con mis debilidades, con mis pecados. Perdóname, quiero venir delante de ti hoy y pedirte que me perdones, que me hagas tu hijo. Creo que Jesucristo es el Rey, el dueño, el Señor, y desde ahora en adelante será el presidente de mi vida, el dueño de mi vida, el Señor de los señores. Gracias, Jesús, por morir en la cruz, por resucitar para garantizar mi salvación eterna. Creo que desde ahora en adelante mi vida tendrá propósito, viviré para Dios. Él me hace su hijo hoy. Hoy comienza un nuevo yo, o es más, hoy nazco de nuevo a una vida, a una aventura espiritual para servir a Dios, a un caminar de fe, para construir futuros, para conquistar presentes, para tener una historia de amor y un romance con mi Padre, porque Él es mi Padre, me da su espíritu y me sella para salvación, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Ahora. Tengo solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá. Tengo solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá.